tenemos nada más ni nada menos que al señor Javier Aranda. ¿Cómo estás, Javier? Hola, César. Mucho gusto. No, pues el gusto es mío, es un honor estar aquí contigo. Estábamos platicando un poquito antes de entrar aquí al aire, pues de muchas cosas, ¿no? Y una de ellas, sin duda, pues es tu gran trayectoria. Pero a mí me gustaría empezar esta plática, que me platicaras cómo fue que comenzaste en el mundo de la literatura, cómo te decidiste a meterte a escribir al mundo del periodismo, ¿cómo empezaste? Bueno, empecé desde chico, soy un buen lector, no Ok. es por vanidad, pero empecé más o menos cuando empiezan todos los niños en la escuela, pero ya leía. Y es ahora sí que formación totalmente familiar. Mi madre fue mi primera lectora. Oh, mira. Ella me leía todas las tardes fragmentos de libros, las historias bíblicas de Daniel en el Foso de los Leones, David y Goliat, etc. Y después me empezó a leer La Isla del Tesoro Oh. y Robinson Crusoe, que son, digamos, Miguel Strogoff. Digamos que son mis lecturas iniciales, y a partir de ahí me quedó la gana de saber qué iba a ocurrir después con esa historia. Porque son libros son clásicos. Daniel Defoe, ¿no? Es uno de mis favoritos, sin duda. Entonces, la curiosidad de los niños por saber qué sigue de lo que nos están leyendo fue lo que me enganchó, pues, a tratar de yo leer y de leer por mí mismo para enterarme de la historia hasta el tiempo que pudiera aguantar terminarla, ¿no? Eso está muy interesante. Me quiero desviar un poquito ahorita y preguntarte, ¿qué piensas del nivel de lectura en México en la actualidad? Sé que han estado hablando que en los años anteriores no estaba leyendo en México, pero yo he visto una recuperación de eso. ¿Qué piensas tú? Mira, vivimos una época paradigmática. Es la época en la historia de la humanidad en que más se lee, Sí. y la época en que más se ha escrito de toda la historia. Desgraciadamente leemos y escribimos en prosa tartamuda. Y llegamos ahora, por ejemplo, a volver a utilizar ese lenguaje simbólico ahora con los emojis, Sí, claro. y estamos volviendo, digamos, a lo que los primeros mexicanos tenían entre las manos, que era el Catecismo de los Rudos, que eran libros, en efecto, con forma, pero las páginas estaban llenas solo de imágenes. Un corazón sangrante, Claro. una cruz, etcétera. Eran puras imágenes. Y yo creo que en ese sentido no hemos avanzado mucho, porque la presencia de los medios audiovisuales ha sido tan arrolladora y nuestra precariedad, digamos, lectora, no ha tenido una buena raíz, que por eso hemos avanzado, pero no de la mejor manera. Sin embargo, soy optimista porque, y eso me lo muestran mucho el uso de las redes sociales, Sí. los jóvenes están interesados en compartir lo que ven, lo que sienten, y uno de los principios del periodismo es contarnos el cuento de la verdad. Ahora, retomando un poco tu historia, síguenos contando un poco. Tu mamá te leía y ¿qué más? Bueno, pues empecé a leer por mi propia cuenta y, digamos, también, como es bastante común, uno llega a los libros de poemas y empieza a encontrarse no solamente con que nos están contando una historia, sino empiezas a escuchar el idioma de una manera diferente. Claro. Esto empecé a notarlo cuando mi madre me leía sobre todo los pasajes de la Biblia, porque la Biblia de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que es la mejor traducción al español que se tiene, De acuerdo. y eso dicho entre otros por Octavio Paz, por Carlos Monsiváis, Sí. la sonoridad del lenguaje del siglo de oro se te queda en las orejas. Y cuando lees directamente un libro de poemas, te enfrentas a cosas que dices, esto es, o sea, no sé qué es, pero se oye bien y me provoca emociones muy profundas con unas cuantas letras, con unas cuantas líneas. Entonces me empecé a meter a la lectura de los libros clásicos de poesía, Ok. El romancero gitano. Entonces se te van quedando y no entiendes las imágenes muchas veces, Sí, claro. no entiendes las metáforas, pero te atrapan y forman parte de tu vida. A partir de ahí, pues empecé a leer ahora sí que lo que caía en mis manos. Ok. Y mi método siempre ha sido desde entonces muy sencillo. Tomo un libro, lo abro, si me atrapa en cualquiera de sus páginas, pues ya ni qué te digo, pues me sigo leyendo. Claro. Si no me atrapa, no me atrapó. Tengo ahora la certeza, antes era un poco, me sentía culpable, pero ahora tengo la certeza de que si un libro no me gusta, no me atrae, no me atrapa, así sea uno de los libros llamados clásicos, es que simplemente no fue escrito para mí en este momento, tal Claro. vez después lo sea. ¿Y cómo fue que entonces empezaste a escribir? Porque te llenabas de todas estas emociones, de todas estas imágenes y demás. ¿Cómo fue que decidiste empezar a escribir? Pues empieza a escribir como siempre ocurre. Uno de los efectos secundarios de la lectura es ponerse a escribir. Voy a contar lo que a mí me sucede, lo que no he leído en otras partes, y quiero escribirlo para mí mismo. Si dejas pasar un tiempo después de escribir un texto, pues vas a ver qué tan eficaz fue. Porque uno luego escribe con la emoción muy rápido, pero está más emocionado
y no tiene la capacidad luego de transmitir bien esa misma emoción al papel. Yo por eso creo que es muy importante que los escritores escriban sus cuentos, escriban sus novelas y las dejen, como dicen los clásicos, reposar un tiempo. Claro. A mí me sorprende mucho el caso de escritores que publican 2 libros al año. Sí. Yo creo que eso no es posible. Es como decir, voy a hacer paella cada 2 minutos. Pues no, es un proceso de cocción, de ingredientes, de muchas cosas. Entonces no se puede hacer paella en 2 minutos, ni cada 2 minutos, y no puedes escribir 2 libros al año, así los escribas. Sí, claro. Porque a la hora de la verdad, aunque tengan pastas y estén publicados, estén editados, aunque tengan bonitos diseños, son libros que se esfuman al abrirlos porque realmente te dicen muy poco. Has tenido una experiencia muy interesante y te has cuidado con grandes literatos mexicanos. Cuéntame un poco de eso. Bueno, mi gusto por la lectura me llevó de manera natural, te digo, a escribir cosas y al escribirlas a publicarlas. Recuerdo que mi primer crónica que publiqué en el periódico La Jornada fue una crónica que nadie quería hacer. Iban a develar una estatua de Rafael, una estatua de cera en el Museo de Cera. Mira. Y todos los reporteros decían, el jefe dijo hay que cubrir esto, y todos así como que le daban la vuelta a ver quién lo hace. Y yo era el más joven de ahí. Dijeron, bueno, pues hazlo tú. Yo además era redactor, yo no era reportero de nada. Wow. Entonces me mandaron, me divirtió mucho ver y empecé a describir cómo había visto las cosas. Lo publicó el periódico y a partir de la publicación Monsiváis me habló al otro día. Wow. Y me dijo, te quiero invitar a escribir. Por supuesto yo no creía que fuera cierto. Qué Cuando increíble. me dijeron, te habla Monsiváis por teléfono, dije, no, me están choreando aquí, ¿verdad? Qué increíble. Pero fue cierto, o sea, ha sido como una cadena de cosas y en el caso de Vuelta fue lo mismo. También me llamó Octavio Paz a mi casa un día para preguntarme. Él ya me había leído. Paz. Así de, te habla el señor Octavio Paz, qué increíble. Sí. Wow. Ya me había leído, ya había tenido contacto con él. Yo iba al Colegio Nacional a escuchar sus conferencias, que después eran libros estupendos. Claro. La primera fue Javier Villaurrutia en Persona y en Obra. Yo estudiaba en la prepa de San Ildefonso y el colegio estaba a otra calle, a una calle. Entonces era una relación distinta, pero él mismo también, precisamente por el interés de un lector que no conocía, que eso es lo que me gusta mucho de la escritura. El escritor lanza, digamos, como decía José Emilio Pacheco, una idea, una historia en una botella a un mar de desconocidos y de pronto alguien, uno de esos desconocidos, la toma, la lee y tiene una correspondencia contigo. Entonces eso, cuando te dedicas a leer y a escribir, pues pasa con frecuencia. Claro. Parece una casualidad muy loca, pero no, uno va poniendo las condiciones, que es la lectura, las lecturas, los autores, y de repente te encuentras hablando de los mismos autores con personas que tú admiras y que tienen el mismo por los mismos autores. Cuando compartes, digamos, continentes literarios o ínsulas extrañas de la poesía con alguien, pues haces contacto y haces, como dicen, match, ¿no? Embonan todas las cosas y haces proyectos comunes o participas en proyectos comunes. Yo me acuerdo que, por ejemplo, en la época de Paz, con su revista legendaria Vuelta, donde él me invitó a trabajar, me dio muchísimo gusto. Imagínate hablar con él, aunque fuera por teléfono todos los días, pues era un privilegio. Y hablabas de cosas concretas, de literatura y de la política del país y de lo que se le ocurriera a él. Y era muy, bueno, a mí me sorprendía mucho. Te voy a contar una anécdota. Pocas veces he sentido yo la inteligencia como algo material, como algo palpable. Okay. Cuando era niño, con mi padre, que le gustaba la filosofía y me hablaba de mundos que no, y yo empezaba a construirlos y como que la atmósfera se hacía densa. Con otro personaje fue con Carlos Monsiváis y con el otro fue con Octavio Paz. Con Octavio Paz tenía una especie de método socrático, en donde a las 8 de la mañana le hablaba por teléfono y me decía, ¿qué novedades hay? Yo entonces, pues imagínate, sabiendo que iba a hablar con él, pues leía todos los periódicos que podía, claro. Profundizaba lo que podía. Entonces era una tarea como muy estresante también. Pero cuando hablaba con él, me decía, pero eso ya lo sabemos, ya fue publicado, ¿qué hay de nuevo? Yo me quedaba mudo, ¿no? Claro. Y él, como tenía contacto con personajes de primer nivel, él me daba las notas del día siguiente o de la semana siguiente. Era un hombre muy informado, entonces se enteraba de muchas cosas y además tenía una capacidad lógica increíble. Y lo que hacía era, primero decirte, a ver, ¿qué información tienes? O, háblame del tema que tú quieras. Te dejaba desarrollarlo y te empezaba a preguntar, ¿y por qué esto? ¿Y no será mejor esto? Y a través de preguntas, tú solito, él te hacía razonar
y creaba una atmósfera realmente casi material. Wow, eso está verdaderamente increíble. ¿Cómo le haces para, al estar en contacto con una personalidad de ese nivel, que no afecte tu personalidad literaria en sí, tu manera de escribir? ¿Cómo les puedes aprender a estos grandes escritores? Porque imagino que muchos de nuestros escritores, bueno, pues van a talleres y con a lo mejor algunas personalidades o gente que sabe. ¿Cómo le haces para mantener tu propia personalidad, tu identidad en las letras? Pues al principio, como ocurre en todos los casos, siempre imitas cosas, utilizas recursos que tú ves que un escritor que admiras le funciona y te emociona, entonces inconscientemente tratas de imitarlo. Claro. Así tratamos de copiar algo, tratamos de copiar la realidad dibujándola y luego copiamos a algunos pintores buenos sobre la realidad que nos interesa y empezamos a copiar. Pero con el tiempo encuentras poco a poco tu propia voz, tu camino, tu forma de decir las cosas, que seguramente tienen parte de una influencia, parte de otra, porque toda obra literaria es hija de la tradición. Si tú analizas, por ejemplo, casos como el de Elena Poniatowska, tú la ves como una escritora que es periodista, que es novelista, pero ella viene de una larga tradición que empieza en México, en el México real, 1836, en la Academia de Letrán. Esa academia fue muy importante y estaba Ignacio Ramírez, Sí, claro. Guillermo Prieto, el nigromante, y es una academia en donde confluyen escritores y periodistas que quieren construir y hablar de un país concreto. Y de ahí empiezas a seguir la línea, y uno de los discípulos que tuvo, por ejemplo, el nigromante, fue Altamirano, Ignacio Manuel Altamirano, que tuvo un discípulo muy joven, que fue el de las calles de México. ¿Cómo se llama? Luis González Obregón. Luis González Obregón tuvo un discípulo muy joven, de manera directa, no de lecturas, no, así de contacto directo. Tuvo un discípulo muy joven que fue Fernando Benítez, que tuvo a su vez dos discípulos directos muy fuertes, que son José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis, y tangencialmente Elena Poniatowska. Entonces es una cadena que viene y que comparten una tradición literaria.